Colossenses 2, del 8 al 14, leemos la poderosa palabra del Señor. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oremos. Querido Dios, delante de tu presencia estamos en esta mañana, y te rogamos, Señor, que hables a través de mi boca. Úsame como vaso, instrumento en tus manos, nada más que eso, Señor. Que tú hables, yo me calle, que tú crezcas, yo mingue. Concentra el corazón de tu iglesia, Señor. Quíteles el cansancio, el sueño, las preocupaciones. Concentre sus mentes, Padre querido, y llévalas cautivas al entendimiento de tu palabra, al pensamiento de Cristo. En el nombre de Jesús, mientras sea ministrada tu poderosa palabra, que sirva de alimento para nosotros todos los días de esta semana, que nos edifique y nos fortalezca, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, iglesia. Aleluya. Como hemos visto en la predicación anterior, Pablo estaba enfrentando una gran lucha contra las herejías que estaban siendo enseñadas en la iglesia por los falsos profetas y maestros, no apóstoles, maestros. ¿Y qué enseñaba a ellos? La enseñanza falsa de los falsos maestros que estaba aconteciendo tanto en la iglesia de Efesios como en la iglesia de Colosas, es que ellos tenían una mezcla de enseñanza. Era el gnosticismo incipiente, es decir, el gnosticismo todavía no existía ese nombre, esta palabra, incipiente, porque es antes del gnosticismo, es decir, los primeros principios del gnosticismo que hoy llamamos gnosticismo. Por eso se dice gnosticismo incipiente. Antes de empezar el gnosticismo, habían las bases de esas enseñanzas doctrinales. Y esas enseñanzas gnósticas eran una mezcla de judaísmo, las tradiciones humanas, como sutilezas filosóficas, trayendo una enseñanza de rudimentos del mundo, que la palabra rudimentos del mundo tiene que ver con los poderes y potestades angelicales, espirituales, que los gnósticos enseñaban diciendo que los cristianos tenían que aprender de esas cosas misteriosas, ocultas, secretas, que los ángeles habían revelado por visiones a ellos. Hermanos, el gnosticismo trata de decir que Jesús no es el Cristo. La enseñanza gnóstica dice que el espíritu es puro y inmaterial, y que la materia es impura, por eso es sucia, que el espíritu de la divinidad, de la deidad, no puede habitar sobre la materia, porque nuestra búsqueda es salir de la materia para volvernos totalmente espíritu. Si nuestra búsqueda para llegar a la cumbre de la gloria es volvernos espirituales y no carnales, ¿cómo que el glorioso Cristo puede volverse a la carne? Es decir, es al revés. Esa doctrina no existe según los gnósticos. Entonces, Cristo
que es la palabra para la divinidad, no es Jesús. Cristo es espíritu, jamás puede incorporarse, bajarse a la pequeñez de la materia, a la suciedad de la materia. Y además de esto, ellos enseñaban también el judaísmo, como muchas iglesias hoy en día. Usted llega a una iglesia por ahí, pentecostal o neopentecostal, que están muy mezcladas las doctrinas, y ve un castizal de 7 copas, que era lo que los judíos hacían, y ve el chofar siendo tocado a veces en la iglesia, y ve muchas doctrinas, la bandera de Israel, mucha mezcla dentro del cristianismo. Eso pasó, estaba pasando acá en la iglesia de Colosas. Y Pablo explica eso rebatiendo, defendiendo la doctrina bíblica, la doctrina de Cristo, aquella cuyos apóstoles escucharon de la misma boca de Jesús. Por eso Juan, cuando predica, cuando escribe la primera epístola, dice: lo que nuestros ojos vieron, por favor, no estamos inventando nada, lo que nuestras manos tocaron, el verbo mismo de la vida, Jesús encarnado. Hermanos, la encarnación y la doctrina de la encarnación es uno de los puntos más cruciales en el primer siglo. ¿Se acuerda que los apóstoles decían: el que cree que Jesús es el Cristo, este está salvo? Era la única predicación. ¿Usted cree que Jesús es el Cristo? Es decir, ¿usted cree que Él encarnó, Dios está dentro de esta persona, que es el hijo de María y José? ¿Se acuerda cuando Jesús hacía milagros? Decían ellos: ¿quién es este? ¿No es el hijo de José y María? Aquel muchachito que vivía acá en la esquina de nosotros. ¿No son sus hermanos Jacobo, Juan? ¿Quién es este? Que hasta las olas y el viento le obedecen. Entonces, declarar que Jesús es el Cristo era suficiente para decir: creo en Dios Padre, creo en Jesús el Hijo y creo en el Espíritu Santo. El credo apostólico era muy chiquito, ¿no es cierto? Ahí está una canción que cantamos en Capital: creo en Dios Padre, ¿no? Y en su Hijo Jesucristo, que ha nacido de una Virgen María, de una mujer virgen María, que descendió de los cielos, se ha hecho carne, que ha muerto, resucitado, bajó a los infiernos, resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre, con algunos detalles más del credo. En resumen es eso. Creemos que Dios vino, se encarnó, murió por nuestros pecados, perdonó nuestras culpas, llevó sobre sí la muerte que estaba sobre nosotros, nos dio la vida al resucitar el tercer día, y hoy está sentado desde el Padre y vendrá segunda vez. Ahí está al final. Y vendrá otra vez para llevar los santos con él. El credo apostólico. ¿Usted cree en eso? Bueno, hace parte de la iglesia. Es salvo en Cristo Jesús. ¿Y qué defendía el apóstol acá? Estaba defendiendo la iglesia de Colosas, que nunca había pisado allá. Había muchos que nunca jamás habían visto el rostro del apóstol Pablo. Quien plantó la iglesia en Colosas fue Epafras. Nosotros hemos aprendido eso en el primer capítulo. Entonces Pablo luchaba, y nosotros hemos leído capítulo 2, versículo 1, Pablo declarando: ustedes no saben cuán gran lucha, quiero que ustedes sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes, iglesia. Pablo se decía responsable por todas las iglesias plantadas, cuidando cada miembro del cuerpo de Cristo. Y cuando él defiende acá, volvamos al versículo 8, dice así: mirad que nadie os engañe. Esa palabra engañar es en griego un participio activo, presente, negativo. ¿Qué es eso, pastor? ¿Está hablando en griego? Sí, en griego está hablando. Significa armar una trampa, significa secuestrar, significa seducir. Pablo está diciendo que nadie los secuestre, los seduzca, o en un término más digamos así, que nadie los lleve cautivo. Nadie los lleve cautivo. ¿Con qué? Versículo 8. Con filosofías y huecas sutilezas. Mira eso. Entonces ellos empeñaban filosofías que los griegos amaban. La filosofía era la sabiduría humana, hermanos, traída por tradiciones. Eran
para los griegos, que era la mayoría de la iglesia, porque era hecha de gentiles, fue una cosa maravillosa. Según las tradiciones de los hombres, mira só, entonces había filosofías con huecas sutilezas. ¿Sabe qué es huecas sutilezas? Aquellas cosas que sutilmente te seduce, te lleva a creer, pero es hueco adentro. Como un palo hueco que usted parece lindo, hermoso por afuera, la cáscara cuando lo rompe, no tiene nada. No tiene firmeza, no tiene sostén. Cualquier golpecito se iba a partir. Es de eso que Pablo está diciendo. Esas filosofías y estas enseñanzas no tienen firmeza, no tienen tronco. Es apenas una capa. Eso se rompe con facilidad. Nadie nos engañe, los seduzca, los lleve cautivo con eso. Y sigue diciendo, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Entonces, primero, filosofías con huecas sutilezas. Segundo, tradiciones de los hombres. ¿De qué se refiere Pablo acá? Está se refiriendo de la ley. Está se refiriendo de cumplir con todo el judaísmo que estaba mezclado con esas enseñanzas. Si no, mire conmigo, por favor, de forma que usted vea con toda clareza, con toda claridad, que Pablo acá se está refiriendo tradiciones de los hombres a la ley. Mira lo que dice versículo 17, 16. Del mismo capítulo 2, 16 dice assim: portanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Está diciendo, estas filosofías aí, que te están juzgando con el judaísmo metido adentro de la iglesia, diciendo que usted tiene que guardar los días, tiene que guardar el sábado, Pablo está diciendo, nada de eso, no necesita, no hace falta. Y mire, versículo 18, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Acá ya está hablando del último punto acá del versículo 8, está hablando de rudimentos del mundo. Qué cosa impresionante. Entonces había las tradiciones de los hombres, en donde juzgaban, ustedes no guardan los sábados, no guardan los días, ustedes no hacen las fiestas del tabernáculo, no hacen las fiestas del primer frutos, usted, no, está mal eso. No, ustedes tienen que guardar la ley. Y Pablo acá en versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos. ¿Qué es esa acta de los decretos? Que era contra nosotros. La ley. Pero vamos llegar acá. Volvamos acá a entender finalmente lo que significa versículo 8, rudimentos del mundo. Entonces habían, primeramente, filosofías. Segundo, las exigencias legales de los judaizantes. Y tercero, rudimentos del mundo. Rudimentos del mundo era una filosofía basada en visiones espirituales, diciendo, vi un ángel que vino a mí y me dijo que es así. Tenía un montón de principados y potestades, autoridades en el mundo espiritual que ellos enseñaban que los creyentes tenían que conocer. Me ha revelado el ángel, tuve una visión. La mayoría de las sectas heréticas empiezan por ahí, por tener una visión. Dios me reveló. He visto un ángel. Tuve un sueño de una revelación que ahora la doctrina tiene que ser de esta manera. Hermanos, yo creo que Dios habla con nosotros a través de sueños y va a hablar contigo en privado de cosas muy personales tuyas, pero no te va a dar una nueva doctrina, ni por sueños, ni por visiones, ni por ángeles, ni por revelación. No. Todo lo que va en contra de las Escrituras, todo intento de decir, de llegar, de acercarse a la iglesia, trayendo una nueva revelación, hermanos, es maligna, sea anátema. Si alguien predica otro evangelio que no sea el que os fue anunciado, sea anatema, maldito. Entonces lo que está diciendo acá Pablo, que rudimentos del mundo era el término utilizado para envasar las revelaciones que esos falsos maestros enseñaban. Las revelaciones vistas por ángeles. Por esa razón, él confrontando a eso, acá en el versículo 16 dice así, no, versículo 18 dice, nadie os prive del premio, de vuestro premio, afectando humildad
porque tuve una visión y soy sumiso a esta visión de Dios. Y culto a los ángeles. Vi un ángel que me reveló eso. Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Pablo está diciendo así, este está mintiendo. Hermano, Pablo no tenía lástima del falso profeta. Le daba con caño. No decía, hoy en día muchos cristianos dicen, no voy a juzgar a este profeta porque va que es de Dios y voy a pecar contra el Señor. No, Pablo ya identificaba y no tenía lástima ni pena. Le daba con caño y decía, estos son mentirosos, están hinchados por su propia mente carnal. Están inventando doctrinas diciendo que vio ángeles. No vieron nada, entremetiéndose en lo que no vio. Eso está diciendo el apóstol. Essas sutilezas, essas filosofias, eso que está basado. Mira, tanto el mormonismo, que dice que el hombre vio un ángel llamado Moroni y que este ángel le reveló las tablas de oro que él tenía que agarrar, leer y crear la nueva religión, que sería la religión verdadera. ¿Es cierto? Y ahí nace el libro de los mormones, libro de los mormones de los santos de los últimos días, por una visión dicha que fue entregada por ángeles. Joseph Smith, el hombre que tiene una visión, una revelación, también de que el mismo Dios aparece para él, estaba confundido con todas las teologías y las doctrinas de su época, y sale por la calle, muchacho de 16 años parece, si no me falla la memoria, sale por la floresta que vivía en campo, y ahí ve Dios mismo, el Padre, y ve el Hijo sentado al lado de él, y tiene una visión. Y esta visión, el ángel le dice, todas las religiones están equivocadas. Según él, estaba buscando la religión verdadera. Y él dice, te voy a dar la nueva religión. Y ahí nacen los testigos de Jehová. Entonces, hermanos, hay muchas doctrinas malas que nacieron por dichas visiones. Si la palabra de Dios es la revelación última, nuestra única regla de fe y práctica, no se puede ignorar la palabra de Dios y basarse en visiones. Lo que estaba pasando acá en la iglesia de Colosas. Había falsos maestros que entremetieron en la iglesia y estaban seduciendo a los hermanos a creer en otra doctrina de revelación por ángeles. Y Pablo acá está refutando esas malas enseñanzas y sigue diciendo en versículo 9, porque en él, ¿en quién? En Cristo. Está diciendo así, en versículo 8 dice que están basados en filosofías, en huecas sutilezas, tradiciones de hombres, rudimentos del mundo y no según Cristo, en quien habita corporalmente, ahí confronta la doctrina que está siendo enseñada contraria. Dice, no es fuera del cuerpo, no es un espíritu que no habita en el cuerpo, en la materia, no. En él habita corporalmente toda la deidad, toda la deidad. Así la plenitud de la deidad. Y ese texto combina, hermanos, sabe, con Colosenses 1:15 y Hebreos 1:3. Colosenses 1:15 dice así, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando usted mira para Cristo Jesús, cuando mira para la persona de Jesús, el ser humano Jesús, usted está vendo a Cristo, usted está vendo a Dios. Si usted mira Hebreos capítulo 1, versículos 3 y 4, dice así, 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de su sustancia, es la imagen del Dios invisible. En él habita la plenitud corporalmente de la deidad. ¿Qué Pablo está refutando ahí? Que el Cristo, que el Espíritu de Dios no habita en el cuerpo de Cristo. Para resumir la teología gnóstica de estos falsos profetas, ellos decían, primero,
Jesús no es Cristo, no es Dios. Jesús no es Dios. Segundo, usted tiene que seguir con las reglas de la ley, con todos los rudimentos, por causa de los rudimentos del mundo, por causa de las revelaciones que tuvimos, usted tiene que seguir obedeciendo, circuncidándose, obedeciendo a la ley. Usted tiene que guardar los días de fiestas y desconsidere que Jesús es Dios. Es imposible que el Espíritu venga a habitar la materia. Ese es el resumen de la doctrina que estaba siendo enseñada dentro de la iglesia de Colosas. Ahora mire conmigo el versículo 10. Dice así: vosotros estáis completos en Él. Parecía que los colosenses aceptaban esas doctrinas. Muchos de los hermanos recibían esas falsas enseñanzas, porque si no tuviera guarida, no estaban los falsos profetas, pero permanecía porque alguien les daba oída. Entonces, ¿qué pasa? Él dice: en Él ustedes están completos, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esos ángeles que están diciendo que han visto, estos principados, esas potencias, esos poderes celestiales que ellos están diciendo basando su revelación, Cristo es la cabeza de ellos, si es que lo vieron. La cabeza de todo eso es Cristo. Usted no necesita de ninguna revelación añadida, no necesita de ninguna cosa más. Él es la cabeza de toda potestad y principado. Ustedes están completos en Él, completos, no le hace falta nada, nada. Versículo 11: en Él también fuisteis, sigue con la enseñanza, sigue refutando a la falsa enseñanza. Dice: en Él también fuisteis circuncidados. Lo que está diciendo que ustedes tienen que circuncidar, guardar toda la ley de vuelta, fuisteis circuncidados también en Él. Primero, en Él habita corporalmente toda la deidad. Segundo, que en Él ustedes están completos, no le hace falta ninguna añadidura. Tercero, que Él es el cabeza de esas divinidades, de esos ángeles que están diciendo que vieron. Es el jefe, el líder. Si Él dijo una cosa, ellos no pueden decir lo contrario. Si está al contrario, entonces están yendo con la vanidad de sus mentes y sus pensamientos. Es engaño, es mentira. Están afectándose a humildad, fingiendo la falsa humildad, diciendo que son humildes, pero la verdad que no vieron nada. Y dice: Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, la circuncisión de Cristo, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Mira cómo refuta el apóstol Pablo acá. Está diciendo así: entonces el cuerpo carnal que está enseñando que la materia es mala, Cristo la echó de ustedes a través de la circuncisión de Cristo. ¿Cómo? Ustedes ya no son más cuerpo carnal, material, malo, esa materia mala que están diciendo que habita toda la inmundicia en la materia, así ellos nos enseñaban, y que la materia es mala, por eso no puede habitar el Espíritu de Cristo, no puede habitar la materia. Él está diciendo: cuando Cristo ha muerto por ustedes, Él ha echado de vuestros cuerpos carnales todo el pecado, toda la inmundicia, toda la maldad. Por eso habita el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en ustedes. Dice así, versículo 11. Otra vez vamos a leer: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, no les hace falta más circuncidar, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, de lo que están diciendo que ustedes son carne, son materia, no hay espíritu en ustedes. Y dice: en la circuncisión de Cristo. ¿Cuál es la circuncisión de Cristo? El bautismo. Versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Escuche, ese es el texto base más fuerte del bautismo bíblico que nosotros hemos usado en la iglesia presbiteriana. El reemplazo, la sustitución de la circuncisión es el bautismo. Y acá es algo tan lindo, tan hermoso ese versículo 12, que nos trae a una obra retroactiva. Está diciendo que nosotros por el bautismo fuimos sepultados con Él. Escuchen, cuando Cristo estaba siendo sepultado, cuando Cristo estaba siendo muerto, nosotros aún éramos pecadores. Dice la palabra de Dios en Romanos
porque Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores. Mientras burlábamos de Él, Él estaba siendo crucificado y pedía perdón al Padre por nuestras culpas. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y esta obra retroactiva, porque después que creímos, Pablo está diciendo, ustedes volvieron al tiempo, y cuando Cristo fue sepultado, al ser bautizados ustedes estaban en la cruz muerte, con la muerte inclusiva, murieron con Él, fueron sepultados con Él y fueron resucitados con Él. Cuando Cristo resucitó, nosotros ni creyentes éramos, ni creíamos en Él. Mayoría de los apóstoles fueron creer de verdad, como Tomás, por ejemplo, cuando resucitó Jesús, aún así dudaba. Jesús tuvo que resucitar y decir, toca acá, que soy yo, corporalmente. Porque hasta la resurrección de Cristo decía, no, ¿cómo puede haber resucitado Jesús? No, algo le pasó con su cuerpo, pero resucitar en carne y hueso es imposible, ¿no es cierto? Hermanos, únicamente después que el Espíritu de Dios descende en el libro de Hechos capítulo 2 y capítulo 1 versículo 8, llenándolos del poder de Dios, los capacitó como apóstoles y como discípulos de Cristo para seguir predicando la palabra, hasta que no vino el Espíritu Santo y los llenó, hermanos. La iglesia no nació. Ellos ni siquiera creían de verdad plenamente en toda la obra de Cristo en la cruz. Cuando Jesús estaba con sus apóstoles en Juan capítulo 14, Él dice a Felipe, yo soy el camino. Cuando que pensa así, no se turbe vuestro corazón, capítulo 14 de Juan. Crede en Dios, crede también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera así, no os hubiese dicho, voy a prepararos lugar. Y cuando yo fuere y prepararos lugar, vendré otra vez para llevarlos para mí mismo, para que donde esté yo, estéis vosotros también. Y vosotros sabéis el camino, preguntóle Felipe. Señor, ¿cuál es el camino? Tanto tiempo conmigo y no me conoce, Felipe. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pregúntale a Andrés, me parece, y dice, muéstranos el Padre, Señor, y nos basta. Dice, quien ve a mí ve al Padre. Entonces los apóstoles que estaban con Jesús querían ver al Padre para creer que Jesús realmente había venido de Él. Quería saber el camino. No sé el camino, ¿cómo voy para allá? Yo soy el camino, no me conoce. Quería tocar, Tomás quería tocarle las heridas para ver si realmente resucitado. Entonces, Pedro lo niega ahí cuando está muriendo. No lo conozco, nunca he visto a este hombre. Semejante declaración. Como los discípulos, si fueran a tomar un examen al final, mientras entre la muerte y resurrección de Cristo, tomaban un 0 el examen. No, reprobado. Después de todos los milagros, después de Cristo andar con ellos, después de tocar el verbo de la vida, después de abrazarle, de besarles, Judas lo traiciona con un beso. Entonces, vaya sumando qué sobra de los discípulos. Eso es lo que está registrado, fuera lo que nosotros no sabemos, ¿no es cierto? Cuando lo prendieron a Jesús en el Getsemaní, estaban los 12, desaparecieron. ¿Dónde está? Ninguno. Quedó solo. El único que registra la Biblia que estaba ahí bajo de la cruz mirando a Jesús con su madre era Juan, el apóstol. Por eso Juan, que era el apóstol del pecho de Jesús, digamos así, no sufrió el martirio, murió de viejito en la isla de Pátimos escribiendo Apocalipsis. Hermanos, creer en el Jesucristo, en Jesús como el Cristo, era una doctrina en el primer siglo difícil. Para nosotros hoy usted le dice, no, pero claro que Jesús, pero en el inicio era difícil. La lucha de los apóstoles era eso. Entonces falsos profetas entraban trayendo todas las tradiciones de vuelta, diciendo que los ángeles le revelaron. Y bueno, y quería que ellos creyesen en otras cosas, en otras doctrinas, especialmente que Jesús no era
el Cristo. Pero viene el Espíritu Santo en Hechos 2, llena a los apóstoles y a partir de ahí ellos salen por el mundo predicando el Evangelio. Dios los capacita para ello. Y vemos en ese versículo 12 una obra retroactiva. Dice que cuando nosotros creemos en Cristo, fuimos con Él sepultados. Mira qué obra maravillosa. Por eso para Dios, hermano, no hay pasado, presente y futuro. Dios es atemporal. Estábamos nosotros elegidos desde antes de la fundación del mundo, pero nos convertimos después de la resurrección de Cristo y mucho después, porque hasta entonces no creíamos. Y después que eso todo pasa, aún una persona que se convierte hoy, vuelve al tiempo y dice la palabra del Señor: fuiste con Él muerto en la cruz y ahora tu vida no es más para ti, es para Él, porque resucitaste con Él. Entonces escuche una cosa, la circuncisión era la marca de que tú eres nacido de nuevo, tú perteneces al pueblo de Dios. Esa era la circuncisión, la marca de la ley, la marca legal de la tradición judía, en donde se identificaba un verdadero siervo de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice acá, enfrenta a esos falsos profetas diciendo: ustedes no hace falta más que se circunciden. Ustedes fueron circuncidados por la circuncisión de Cristo, al echar de vosotros el cuerpo carnal. ¿Cómo? A través del bautismo, porque en el bautismo fuisteis sepultados con Cristo y resucitados con Él. Entonces, el bautismo es tu circuncisión. La circuncisión neotestamentaria, hermanos, es el bautismo. Ese texto deja clarísimo. No hace falta más hacer este sacrificio de derramamiento de sangre, que es cortar el prepucio del hombre. No hace falta más, porque la sangre fue derramada por Cristo una vez y para siempre. No hace falta más ninguna obra nuestra, ningún sacrificio nuestro. Únicamente creer que Jesús es el Cristo. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, por falta de conocimiento de Dios, significa esa palabra incircuncisión de vuestra carne, está diciendo: ustedes no tenían ninguna declaración de creer en el Dios Todopoderoso, el único Dios. Ustedes no eran circuncidados. Entonces la incircuncisión de vuestra carne los dejaba todavía muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué pasa? Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando, versículo 14, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola y enclavándola en la cruz. Mira conmigo algunas cosas, por favor. Usted va a ver acá que esta acta de los decretos era la ley de Dios. Ahora, fije tu atención acá, fije tu atención. Yo sé que está calor, yo sé que está difícil concentrar, el calor nos roba un poco la atención, nos quiere meter sueño y bueno, ya estamos terminando. Vamos con esa acá nomás. Mira, el acta de los decretos es la ley que fue entregada a Moisés. La palabra dice en Éxodos que Dios estuvo cara a cara con Moisés y le entregó la ley. Ahora, ¿qué forma Dios estuvo cara a cara? Dios envió un ángel que le dio a Moisés la ley escrita. Por esa razón ellos, los falsos profetas, decían: si los ángeles aparecieron a Moisés y le dio la ley, entonces puede dar a mí también, nos puede dar a nosotros también. Vamos a crear una doctrina entonces, diciendo que vimos a los ángeles y vamos a empezar a enseñar en la iglesia, nos van a dar crédito. Porque hasta hoy la tradición viene únicamente porque Dios envía ángeles para dar la ley a Moisés, y eso está registrado en dos textos de las Escrituras. Mira Hechos capítulo 7, versículo 38. Hechos 7, 38 dice así: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinai. Escuche bien. Es obvio que cuando la Biblia dice que Dios hablaba cara a cara con Moisés, no está hablando de forma literal. Porque en el momento que Moisés pidió para ver el rostro de Dios, Dios dijo: nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Entonces Dios enviaba a su ángel, al quien Moisés podía ver, pero Dios no estaba ahí
realmente en persona, para que Moisés le viese la cara. No, no. Cuando Moisés quiso ver a Dios, él pasó de espalda entre una roca del monte Sinaí, y hasta hoy el pie del monte es rocoso, es morado, porque fue fulminado por la gloria del Señor. Está en la historia de la iglesia, basta mirar, ir a Israel y ver eso. ¿Qué es lo que pasa? Estuvo Dios pasando de espalda, dice Moisés, por una frestita muy chiquitita, por la roca, de no sé cuánto de grosor. Usted me va a mirar, de espalda voy a pasar, por un segundo me vas a ver. Y lo que único que vio fue una luz muy grande que casi le ciega los ojos, que tuvo que poner una toalla en su rostro para que la gente cuando bajó del monte no muriera por el resplandor de la cara de Moisés, únicamente por ver a Dios de espaldas. Entonces, ¿quién estaba ahí realmente entregando a Moisés? Era igual que estaba entregando a Juan en Apocalipsis. Cristo me habló, pero estaba su ángel, y su ángel lo acompañaba y lo llevaba a los lugares mostrando. El ángel del Señor entrega a Moisés la ley. Acá está diciendo de forma muy clara y específica, diciendo, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. ¿Dónde habló el monte? El ángel en el monte Sinaí. Entonces, ¿qué estaba con Moisés entregando la ley en Sinaí? Un ángel que el Señor había enviado y hablando las palabras del Señor, únicamente un mensajero de Dios entregándole a Moisés. Otro texto que habla y confirma esta doctrina bíblica, Hebreos 2:2. Hebreos 2:2 dice así, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión de desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidarmos una salvación tan grande? Está diciendo, si la palabra dicha por medio de los ángeles, está hablando de la ley. ¿Qué palabra dicha por medio de los ángeles fue firme? La ley. La ley. Entonces Dios entregó a través de ángeles la ley a Moisés, y esta palabra sigue hasta el día de hoy firme. Entonces, cuando dice que Jesús anula el acta de los decretos que habla contra nosotros, está diciendo, la ley señala nuestro pecado y la ley es contra de nosotros. La ley es nuestra condenación. ¿Y quién se utiliza de la ley para condenarnos y señalar nuestros errores? Las potestades y principados, en otras palabras, el diablo. El fiscal es únicamente, ¿sabe qué es el fiscal? Es un abogado de acusación, es un abogado que defiende la justicia, un abogado que defiende la ley. Entonces, ¿qué hace el diablo? Él llega delante del Señor y dice, acá está, tu ley dice, no mentirás. Acá todos son mentirosos, esos todos van al infierno, eso todo me pertenece. Por eso dice que cuando en el libro de Judas, cuando Dios manda el ángel Miguel, el arcángel Miguel, para buscar el cuerpo de Moisés, ¿encuentra a quién? Satanás peleando contra él, diciendo, no, este tiene pecado, este me pertenece a mí, acá tengo la ley de Dios. Entonces, siquiera el arcángel Miguel, porque ahí está hablando de autoridad, que los falsos profetas también no tienen respeto por autoridad, ni saben lo que hacen, no respetan a los pastores, las autoridades investidas por Dios, y ellos son totalmente ajenos a lo que es la autoridad. Y dice, como ejemplo pone, el arcángel Miguel, que fue buscar el cuerpo de Moisés, obviamente ordenado por Dios, encuentra a quién? A Satanás peleando en contra de él. Dice, yo conozco autoridad y respeto las autoridades. Si tú estás acá porque Dios te ha ordenado, trabajando como fiscal, estás defendiendo la ley de Dios, entonces que el Señor te reprenda. Escuche eso, el respeto aún de los arcángeles en contra de Satanás por reconocer que hay autoridad sobre ellos. Que yo no te voy a reprender. Entonces a veces nosotros por cualquier cosita queremos, echamos fuera el demonio, y no sé qué. Tranquilo. Si el demonio entró en la casa del creyente, porque Dios lo ordenó. Porque el demonio no entra en la casa del creyente. Escuche eso. Lo que habita alrededor de los que le temen y los libra son los ángeles del Señor. El creyente no tiene que andar preocupado, con miedo, asustado, porque el demonio está acá, lo estoy sintiendo, ay Dios mío, está dominando mi familia. No, eso no es doctrina bíblica. El creyente anda tranquilo. Porque tiene un vecino acá que es macumbeiro, me está echando macumba y está todo yendo mal en mi negocio. No, cuanto más hace macumba el macumbeiro en contra del creyente, más engorda, más crece ganado.
más ganancia tiene en su negocio, más la familia va bien. No agarra ninguna maldición en los que están con Cristo. Ninguna. Una vuelta me llamaron allá, cuando fui predicar en Tigre, me llamaron en San Pedro, cuando vivía en San Isidro, me llamaron para orar en la casa de una hermana, para ungir los dinteles de la puerta, porque ella estaba teniendo perturbación nocturna. El demonio venía porque su ex marido era macumbero, y él hacía macumba en contra de ella y su hija, vivían solas, la mujer y la hija. Y que tenía que ungir los dinteles, porque siempre venía un pastor y ungía los dinteles, pero el pastor se había mudado y ahora me sobró a mí, me tocó a pastor Wilton. Vení, pastor, ungir los dinteles de la puerta, porque el pastor viene siempre, toda la semana. Cuando llega viernes empieza a volver de vuelta los demonios. Entonces cada semana tiene que venir, todos los sábados tiene que venir, el pastor venía sábado. ¿Usted me puede seguir acompañando, pastor? Yo digo, voy a acompañarte esta vez porque te voy a dar liberación en tu mente, hermana. Acá no es, yo creo que tú estás viendo los demonios, yo creo que está siendo perturbada, pero toda la batalla está acá en tu mente. Le falta palabra de Dios, le falta doctrina, le falta creer en Dios. Usted está creyendo más en el poder del diablo que en el poder de Dios. Usted le está dando autoridad al diablo, que el diablo puede meterse en la casa. ¿Tú eres creyente? De hecho, naciste de nuevo. Entonces necesita aprender la doctrina. Por dos razones una persona vive de esa manera. Perturbada y asustada por el diablo. Porque o no conoce la palabra de Dios, es recién converso, o nunca, no es recién converso, pero nunca tuvo oportunidad de conocer la verdadera doctrina, o porque nunca nació de vuelta. A los que nunca nacieron de nuevo, el diablo está haciendo lo que quiere, porque el mundo yace en el maligno, dice la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Yo le dije, usted necesita liberación en tu comprensión, entendimiento. Al siervo de Dios el diablo no le toca. Y le leí el libro de Job, le dice, el diablo tuvo que pedir permiso a Dios para tocar al siervo del Señor, aún en un pelito de sus bienes. Tuvo que pedirle permiso mientras más la vida. El Señor dijo, no le toque la vida. El diablo pudo hacer lo que quiso, pero no lo tocó la vida. El diablo fue de vuelta a pedir permiso para tocar su salud. El Señor le dio permiso. Nadie, el diablo no puede entrar en la casa de un creyente y quitarle la salud y quitarle los bienes. No puede. Él puede intentar resistirte de hacer las cosas que corresponden, pero no puede jamás tocarte y meter maldición en tu vida. No puede. Olvídate esa doctrina que enseña esas cosas. Eso no es bíblico, no es verdad a la vida de un creyente. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no anda según la carne, sino según el Espíritu. Dice la palabra de Dios que Él llevó sobre sí, Isaías 53, toda la maldición que estaba sobre nosotros. El castigo que nos da la paz estaba sobre Él. Entonces, tú tienes que vivir en paz. Porque ya llevó el castigo este. ¿Por qué usted va a llevar el castigo del miedo, del asombro y está dentro de tu casa perturbado? No. Aprenda que el diablo no puede hacer eso. Crea en la palabra del Señor. Entonces le dice, hermana, la liberación que usted necesita acá no es una unción en dinteles portales. No. Esa unción de objetos se fue, ya se pasó. Era sombra de lo que había de venir. Ese es el Antiguo Testamento. Acá usted necesita liberación en la palabra de Dios. Usted quiere doctrina, yo vengo a cada sábado hasta que usted aprenda y te enseño la palabra del Señor. Esa es la liberación que usted necesita. Si quiere aprender la doctrina, no, pastor, no es eso, pastor, no, yo necesito que unge. ¿Cuántos años vivió esclavizada esa mujer con falsas enseñanzas y nunca se iba a liberar? Siempre estaría dependiente, por toda su vida iba a estar dependiente de un pastor, de un trabajo psicológico. Entonces el pastor sería un macumbero inverso, ¿no? Hicieron la macumba, yo vengo y deshago la macumba. Hago la macumba cristiana, encontro la macumba maligna. No funciona, no es así la Biblia. Imagínate, si Pablo creyese en eso, hermano, a cada segundo tenía que estar en la casa de un hermano, ungiendo los dinteles de la puerta. ¿No es cierto? Esa unción de dinteles es un símbolo, hablando de la sangre de Cristo. Eso sacaron allá del Antiguo Testamento, matanza del Cordero, la liberación del pueblo de la esclavitud de Israel. Es un símbolo. Cosas tremendas que nacen así sutilmente. Entonces, ¿por qué cuento eso? Porque a veces nuestra mente está esclavizada en estas falsas enseñanzas. Y cerrando con el versículo 14,
dice, Él en su cuerpo, como dice 2 Timoteo 2:15, dice que Él abolió la ley por su carne. En su cuerpo, en su muerte, Él abolió la ley de las ordenanzas. Cuando Cristo muere, todo el poder de la condenación de la ley que viene en contra de nosotros, señalando por el fiscal, el acusador, es echado por tierra. Entonces dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Tú moriste con Cristo en la cruz? Ya está. El diablo no te puede acusar. No puede agarrar la ley y decir, este ya ha mentido alguna vez en la vida, merece el infierno, me pertenece. No tiene más poder el diablo sobre tu vida acusándote en la cruz una vez que ha nacido de nuevo. La quitó del medio. Era una piedra de tropiezo, porque jamás podríamos cumplir con la ley de Dios. Era una piedra de tropiezo. Era una herramienta del fiscal. Yo tengo pruebas. Llega el fiscal delante del abogado. ¿Qué es abogado? Jesucristo, dice Juan en primera de Juan. Hijitos, no pequéis, pero si pecares tenéis un abogado delante del Padre, Jesucristo el justo. ¿No es cierto? Entonces tenemos un tribunal ahí. Tenemos el gran trono blanco de Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 adelante. Vi todos los muertos delante del gran trono blanco de Dios. Ahí tenemos un juez, Dios el Padre. Jesucristo el abogado que dice, no, me pertenece a mí, ese le gané con mi sangre, le compré. Le quité el argumento de Satanás. Entonces él tenía ya, por otro lado, a la mano izquierda, ¿quién? El fiscal diciendo, este es culpable. Yo tengo la herramienta en contra de él, acá la ley. Es mentiroso, asesino, ladrón. ¿Qué más? Deshonra a su padre y su madre. ¿Qué más? No cumple con el día del Señor. ¿Qué más? Y toda la acusación y condenación contra ti. Tengo el argumento acá. Tengo acá el argumento. Es culpable, me pertenece a mí. Y ahí viene Jesucristo por otro lado y dice, no, pa, este ya morí por él. Esta acta de los decretos fue clavada en la cruz. Este argumento, ese papel que tiene, es falso. Ya fue vencido ese documento. En mi sangre, en mi muerte, en mi cuerpo, Él padeció conmigo. Él ha muerto en la cruz, en la muerte inclusiva. Él ha resucitado conmigo cuando resucité de los muertos. Él es mío, me pertenece. Comprado con precio carísimo. El sacrificio por sus pecados ya lo hice yo. Ah, ¿te pertenece, hijo? Sí, este es mío. A la mano derecha, vení. A la mano derecha. Y a todos que no estaban escritos en el libro de la vida, a la mano izquierda, echados al lago de fuego. Entonces, cuando dice que Él quita por la cruz, por eso si voy a poner un tema en este mensaje, pondría el triunfo de la cruz. Todo eso fue conquistado en la cruz. Y para cerrar, que no voy a exponer ahora, ya cerramos, el versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces acá, Pablo, yo voy a exponer ese versículo domingo que viene. Es muy largo, es muy extenso, tiene mucha cosa acá. Pero Pablo, en resumen, dice así, estos principados y potestades que esos falsos profetas están diciendo que vieron, si no son ángeles verdaderos, son demonios caídos, ángeles caídos. Y estos son los que trabajan con el fiscal, el acusador de vuestras almas. Cuando Cristo enclava el acta de los decretos en la cruz, Él vuelve vencedor de la batalla, exhibiendo a los principados y potestades y trayéndolos a la humillación. ¿Sabe qué significa eso? Es una imagen romano, que cuando iba el ejército romano para una batalla y vencía a sus oponentes, traían los vivos, cautivos, esposados, caminando uno tras otro, y daban una vuelta a la plaza pública más famosa de la ciudad, caminando por las rutas, por las calles importantes, y terminaba en la plaza pública, en donde ya había el mensajero anunciado desde cuando venía de ellos de la batalla, diciendo,
han vencido, hemos vencido la batalla. Entonces toda la población salía a la calle, a la puerta de su casa, con perfumes para echar sobre los victoriosos, sobre el general, echaban perfume. Por eso la mujer esa echó alabastro, un bidón de alabastro en los pies de Jesús, como el vencedor, aquel que es triunfante. Y ahí viene en la cultura romana, traían la gente perfumes y echaban a los pies de los vencedores, y tomate podrido, huevos, todo lo que era frutales podridos, tirando sobre los prisioneros. Para humillar, tiraba todo lo que no servía, remera de Boca Juniors y todo. Todo malo, feo. Para humillar de verdad. Entonces, era esa imagen que traía acá. Cuando Cristo va a la cruz, ¿qué hace? Esta obra de grandiosa, de que todos los principados y potestades estaban vencidos, triunfando, exhibiéndolos públicamente, triunfando de ellos en la cruz. ¿Qué manera de vencer? Venció la muerte por su muerte, triunfó de todos los acusadores, triunfó de todos los espíritus, principados y potestades, son autoridades angelicales. Venció y los humilló. Imagine, los demonios vestidos de Boca Juniors, ¿no? Un chiste, hermanos. Pero esa es la gran victoria del Señor. Esa es la gran batalla. Ese es el triunfo de la cruz que Dios hizo con nosotros y por nosotros. Pero después vamos a seguir en la exposición de este texto de forma más completa en la próxima reunión. Que Dios nos ayude a entender cómo aplicamos eso, pastor, en nuestras vidas. Ojo, cuidado con las falsas doctrinas. Las malas enseñanzas traen tristeza para la vida creyente, trae bajón para la iglesia, trae asombro para tu familia, para tu hogar, para tu casa. La manera como usted cree, la manera como usted vive. La manera como usted cree es la manera como usted vive. Si usted vive una vida perturbada, hermano, le falta doctrina. Le falta conocer el Dios verdadero, que tú es siervo, que tú sirves. Él te cuida. Es Él quien te protege. Y hermanos, el que está en las manos de Dios no tiene que temer nada. Nada. Porque Dios es contigo. Amén. Vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos, Señor.